Hola, el día de hoy les voy a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver justamente con la resolución judicial por parte de la Corte Suprema de Chile en contra de un alcalde que ya conocemos bastante y que pronto haremos un video de que está apareciendo mucho en las encuestas presidenciales, que es Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, militante del Partido Comunista y que justamente es alcalde de Recoleta por el Partido Comunista. Y que es un personaje que aquellos que lleven bastante tiempo en mi canal sabrán que no me agrada por diversas razones, particularmente ideológicas, por las cosas que hace en general. No he encontrado ni una sola cosa de él que me agrade realmente, ni en lo que haga, ni en lo que diga. Y creo que soy de los medios tanto alternativos como también por lo que noto los medios tradicionales que más lo ha criticado en Chile, porque incluso en los medios alternativos hay alguno que habla de vez en cuando de él, pero creo que soy el que ha hecho más videos criticándolo por distintas razones y todas sus propuestas populares, como las llama él. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar justamente en un tema que es interesante, que es por un juicio que la Corte Suprema finalmente sacó una resolución y que muchos pensarían que es el fin de esta situación, pero no, la controversia sigue y vamos a ver quién tiene razón, porque aquí vamos a ver un ejemplo de manipulación de la realidad y de malabarismos mentales de tal nivel que roza un poco en este nivel de manipulación mental que tienen los comunistas en países como Cuba o tenían la Unión Soviética, incluso en Corea del Norte, donde manipulan los datos y la realidad de tal modo que parece que estuvieran en una realidad paralela, realmente notable. Pero bueno, vamos al detalle justamente de esta situación. ¿Qué ocurrió? Que hay un conjunto de edificios que se llama el Conjunto Armónico Bellavista, en la comuna de Recoleta, que construyeron unos edificios y la controversia era la siguiente, que sigue siendo en realidad controversia. Ellos alegaban que los permisos estaban dados de manera adecuada, mientras que el alcalde Daniel Jadue tenía el discurso de que eran permisos corruptos, no sujetos a derecho, y que por lo tanto había que demoler estas torres, a pesar de que ya hay personas viviendo en una de esas torres y en otra justamente había personas que se habían comprado sus viviendas, pero bueno, que se joda la población con tal de que el alcalde comunista consiga su hit mediático. Y en realidad él decía que esto era una corrupción y que se habían dado de mala manera, etcétera. ¿Y qué ocurrió? Esta situación llegó a las Cortes Ordinarias de Justicia, posteriormente llegó a la Corte de Apelaciones, hubo un recurso de casación en la forma y en el fondo que se llevó ante la Corte Suprema, y en la Corte Suprema se determinó lo siguiente. Primero, básicamente hay que tomar en cuenta que se estimaron los recursos por parte de la alcaldía en contra de la inmobiliaria, justamente porque se determinó que el recurso en casación en la forma y en el fondo no correspondían. También se dio la situación de que se confirmó que justamente no habría una entrega ilegal por parte de permisos en contra del por parte de la municipalidad en su momento a lo que serían estos edificios, a esta inmobiliaria, y por lo tanto lo que se tiene que hacer es que ahora tiene que pasar al tema del director de obras públicas de la Municipalidad Local de Recoleta para que otorgue el permiso respectivo, aunque se observa que hubo una resolución del Ministerio de Vivienda y de la Seremi de Vivienda y Urbanismo que dijo que estaba todo acorde a derecho y deberían dar la autorización, y ese es el superior jerárquico, pero vamos a ver que puede que no se dé la situación tal como están diciendo aquí. Pero hubo un sector de la resolución que decía que hay distintos lotes, es decir, lotes de construcción, y uno de los lotes decían que el permiso caducó en uno de esos lotes, que es un lote donde no había ninguna construcción, entonces era un lote vacío donde todavía no se construye, y la Corte Suprema dijo que en ese lote en particular caducó, no que hubiera sido dado de manera ilegal, sino que caducó el plazo del permiso, es un tema distinto. Y en consecuencia hubo unos malabarismos mentales que son impresionantes, realmente impresionantes, porque el alcalde Daniel Jadue dijo, no, nosotros ganamos, y si ven ustedes la página oficial de la Municipalidad de Recoleta dice, rotunda victoria del alcalde Daniel Jadue. Y yo pensaba, ¿en qué mundo están viviendo estos señores? El tribunal rechazó todo lo que ellos dijeron, excepto en un lote porque el plazo caducó en un lote específico donde no hay ni una construcción. Y además la Corte Suprema condenó a la alcaldía liderada por Daniel Jadue, que todo esto se paga con nuestros impuestos para que noten las tonteras que hace este alcalde, al final las terminamos pagando todo, condenó a que hiciera indemnizaciones. Como dice aquí, estableció la inmobiliaria tiene derecho a ser indemnizada por la Municipalidad de Recoleta por los perjuicios causados durante todos estos años por la ilegalidad cometida. Como los actos de la municipalidad fueron ilegales, y la Corte Suprema justamente confirmó eso, y eso era una resolución de la Corte de Apelaciones que la Corte Suprema confirmó, como los actos de la municipalidad se determinaron que son ilegales, la municipalidad ahora tiene que pagar una cantidad millonaria de dinero a esta inmobiliaria.
Ahora que lo lleguen a pagar, quién sabe, porque el Estado es de los peores para pagar cuando hay cuentas. Pero de todas maneras los condenaron y además falló en contra de la alcaldía en casi todos los lugares, excepto en una parte de la resolución de la Corte Suprema donde dice que en un lote en específico caducó un permiso. Pero este alcalde se pone a manipular la realidad y de repente yo escuchaba que al menos en los tiempos de la UP y en los años 60 los comunistas hacían lo mismo, que había algo que los tribunales decían, no les hacían caso y después mentían. Bueno, aquí es una mentira descarada por parte de este alcalde del Partido Comunista. No le digo comunista de manera despectiva. Bueno, yo creo que sí es un insulto decirle a alguien comunista. Pero él es militante de ese partido. Entonces no es como que esté diciendo algo que sea fuera de la realidad. Él es militante y alcalde por el Partido Comunista. De todas maneras, él manipula la realidad y dice, no, nosotros ganamos y hay que demolerlo todo porque todo se dio de manera ilegal. Y están apareciendo incluso las autoridades y dicen, oye, pero si el fallo no dice eso. El fallo dice que fallaron en contra tuyo, que tienes que pagar una indemnización millonaria por hacer actuaciones ilegales y que hay un lote en que venció el plazo donde no se construyó nada. Pero él dice, no, victoria rotunda y se declaró por la Corte Suprema la ilegalidad de todos estos lotes. Dice como que le hubiera dado la razón. Y está mintiendo. ¿Pero qué va a pasar? Que muchas personas no van a leer la resolución judicial y probablemente si la leyeran no lo van a entender por algunos conceptos legales. Se van a quedar con las declaraciones de este señor y van a pensar, ganó el alcalde Jadwe. Y después, ¿qué va a ocurrir? Que probablemente, tomando en cuenta la resolución, tienen que acudir a lo que es el director de obras públicas de la municipalidad respectiva, que tienen que dar el permiso, ahora que dicen que no hay que este bloqueo de la municipalidad era ilegal. Pero este permiso ya se dijo por parte de la Seremi respectiva de Vivienda y Urbanismo que deberían darlo porque está todo bien y ya no hay impedimentos legales. Pero el director de Obras Públicas de Recoleta, miren la sorpresa, es amigo de Daniel Jadwe, trabajó incluso con él. Me parece que es militante del Partido Comunista. Entonces, ¿qué es lo probable que va a ocurrir? Y no me sorprendería que ocurra esto. Que como el alcalde ahora parece de hacer declaraciones cuando debería hablar el director, pero aparece el alcalde porque, bueno, protagonismo. El director, como es amigo de Jadwe, no me sorprendería que niegue el permiso. ¿Y qué va a pasar? Que van a apelar eso y esto va a llegar hasta la Seremi. Y la Seremi ya dijo que lo iba a autorizar porque era acorde a derecho y cualquier bloqueo era ilegal. Y esto se va a extender. ¿Y qué es lo que va a hacer este alcalde que ha estado mintiendo todo el rato y manipula la información? Va a decir, miren, yo dije antes que las cortes nos dieron la razón, pero los poderosos, el Estado neoliberal opresor me está obligando a aceptar un tema corrupto y va a ser un escándalo y va a obligar incluso tal vez hasta que la policía obligue a cumplirse la resolución. Pero esto es manipulación de la información, porque aquí lo que tenemos es un alcalde comunista que ha mentido, manipulado la información, que se le condenó por hacer actuaciones ilegales, que no las va a pagar él personalmente, por eso le da lo mismo, lo va a pagar la municipalidad, que todos nosotros la estamos manteniendo con nuestros impuestos, porque Recoleta es una de las municipalidades con más pérdidas de todo Chile. ¿Y qué ocurre al final? No le pasa nada, saca rédito político, se muestra como si él fuera la parte débil luchando contra la corrupción, cuando lo único que ha hecho es mentir y hacer actuaciones ilegales. Y bueno, una situación lamentable, pero es lo que se da. Veamos que nos da el futuro lo que ocurre. Yo probablemente vea que, y eso es mi expectativa, que el director de obras de Recoleta va a decir que esto no corresponde, porque es amigo de Jadwe, y cómo va a ser de otra manera. Y después ahí Jadwe va a decir, me dieron la razón. Y después van a tener que llegar autoridades superiores, que son la Seremi de Vivienda y Urbanismo, a obligarlo. Y se va a decir, esto es culpa del gobierno. El neoliberalismo. Me están oprimiendo. Va a ser ese tipo de discurso. Y lo peor, mucha gente se lo va a creer porque van a ver simplemente lo que dijo en la prensa y van a decir, pero yo le creo porque es bueno. Y se van a quedar con esa opinión. Y la realidad pasa a ser irrelevante con tal tomando en cuenta la manipulación enorme que realiza este alcalde del Partido Comunista. Pero bueno, nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.